Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 28 de abril del 2021. Vamos a abrir el corazón. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Meditaremos hoy el Evangelio de San Juan. San Juan divide su Evangelio en dos partes. La primera parte, que concluye hoy en el capítulo 12, y luego en adelante, después del 13, va a dedicarle a sus discípulos una intimidad, y en esta primera parte que concluye hoy un resumen, al mundo entero. El mensaje es abierto para el mundo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 44 al 50. Jesús gritó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús gritó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Queridos hermanos, cuando nosotros el día de hoy Jesús grita algo que es muy importante. Jesús nos grita el día de hoy: el que cree en mí. Y cierra San Juan esta primera parte invitándonos al interior, a ir al interior y ver en qué estoy creyendo. El que cree en mí no cree en mí, sino en el Padre que me ha enviado. Hay una unidad. Quien me ve a mí ve al Padre. Hay una unidad de amor. Y el amor que el Padre tiene con el Hijo es el mismo que el Hijo tiene hacia nosotros. Y el amor del Hijo hacia Dios es el mismo que nosotros como hijos debemos tener hacia Dios, viendo a Jesucristo. Dice: yo no vengo a juzgar, yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar. Y si el Señor nos viene a salvar con palabras de vida eterna, nos dice: el que oye mis palabras, el que oye mis palabras va a tener vida eterna. Nosotros cuando hacemos el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad, reconociendo que esa voluntad son las palabras del Señor que tienen vida eterna. Porque Jesús dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino lo que el Señor me pide, lo que el Señor me ha mandado. Y las palabras que yo le digo no son las palabras que yo le digo, sino las palabras que me ha mandado. Si el Señor que viene a salvarme y yo que digo que se haga tu voluntad para dejarme salvar, para vivir plenamente, ¿por qué no vivo esa plenitud? ¿Por qué el mundo sigue en tiniebla? Y yo recordaba, meditando esto, recordaba de pequeño, cuando era niño, recuerdo que a la espalda de donde yo vivía mi mejor amigo. Yo tenía por la espalda de mi casa, había como un corral y ese corral tenía una puertita. Yo podía irme por ahí a la casa de mi amigo y cerraba la puerta, pero para retornar ya nadie me podía abrir. Yo tenía que darme toda la vuelta a la manzana. Y muchas veces yo regresaba de noche a mi casa.
Pero cuando regresaba para darme la vuelta a la manzana, había un pasaje que era muy oscuro. Toda esa zona era iluminada, pero al llegar a la esquina para dar la vuelta era muy oscuro. Entonces cuando yo llegaba en esa oscuridad, corría, ¡ah! Gritaba y corría hasta la esquina. Esa oscuridad me hacía correr. Yo no quería estar en esa oscuridad. Igual en la vida. En la vida muchas veces nosotros estamos durmiendo bien abrigaditos de noche, durmiendo, está en oscuridad y nos prende la luz y nos molesta, nos afecta la vista, nos hace doler los ojos. Y el Señor dice que Él es la luz. Yo, la luz. Nos decía que hace unos días yo, el buen pastor, yo soy la puerta. El buen pastor hoy día dice yo la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Y eso es lo que pasa. El creer en Él, el creer en Jesús, en el buen pastor, en la puerta, nos lleva a la salvación. Pero el que no cree, vive en tiniebla. Y ahora Él dice que es la luz. Entonces, ¿por qué no vivimos esa salvación, ese hágase tu voluntad, esas palabras de Jesús? Porque muchas veces el hombre prefiere estar en la tiniebla, en su pecado, porque quiere estar en la oscuridad para que no vean sus obras. Si nosotros ponemos en la balanza nuestras obras buenas y malas, si nosotros ponemos en nuestra balanza qué es lo que nos guía, en qué creemos, muchas veces vamos a darnos cuenta que nos dejamos conducir por el pecado, por esa concupiscencia del pecado. Nuestro Señor Jesús dice, yo no vengo a juzgarlos, sino que la palabra que ustedes hoy rechazan, la palabra que es la luz de Cristo, que es la que rechazamos para seguir viviendo en tinieblas, esa palabra nos juzgará el último día. El Señor nos invita a creer en Él, que es la palabra, que es la luz, para que nuestras tinieblas sean disipadas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Hágase tu voluntad. Y yo sé que tu mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Querido Jesús, el día de hoy te quiero entregar a toda la humanidad. Te quiero entregar a mis hermanos y te quiero entregar mi vida y la de toda mi familia. Amado Jesús, tú eres la luz del mundo, eres el buen pastor, eres la puerta. Señor Jesús, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Que mi creer, Señor, pueda llevarme a la salvación, mi creer en ti. Que mi creer, Señor, pueda llevarme a obedecer tus palabras y hacer tu voluntad. El día de hoy yo decido, una vez más, aceptarte a ti como mi Señor y Salvador, como mi única fuente de luz. Renuncio a Satanás, a otras voces, a las tinieblas y al pecado, para aceptarte a ti como mi única luz, alimento y salvación. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecido miércoles.